Hola alumnos, en esta ocasión voy a explicarles el trasfondo biográfico del autor Edgar Allan Poe, quien escribió Narraciones Extraordinarias. Edgar Allan Poe, de nacionalidad estadounidense, nació en 1809 y falleció en 1849. Fue recordado principalmente por ser uno de los maestros del relato corto o del cuento. Además, fue considerado el inventor del relato detectivesco. Fue el primer escritor estadounidense que intentó hacer de la escritura su forma de vida. Es decir, quería hacer de la escritura su trabajo de tiempo completo. La vida de Edgar Allan Poe fue muy trágica. Su esposa, de tan solo 13 años de edad cuando contrajo matrimonio con ella, falleció a los 2 años después por tuberculosis. Además, él fue huérfano y murió muy joven, cuando tenía 40 años de edad. Su muerte se debió quizás al exceso de alcohol, a un ataque cerebral, a la tuberculosis, entre otras causas que se investigan. Este autor fue tan importante que influyó a grandes escritores como Charles Baudelaire, Fyodor Dostoyevsky, William Faulkner, Franz Kafka, H.P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle, Ambrose Bierce, Guy de Maupassant, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, entre otros. Complementando la idea de que la vida de Edgar Allan Poe fue muy trágica, él de pequeño quedó huérfano, perdió a su madre y fue adoptado por una familia. Su padrastro, si bien en un principio trató de ser comprensivo, luego sufría de ira. Se enojaba mucho con Edgar Allan Poe porque no compartía sus gustos por la literatura. Además, Edgar Allan Poe, en la universidad, sufrió de una personalidad megalomaníaca. Es decir, él creía ser superior al resto. Por lo tanto, cometió muchos errores, tuvo muchas adicciones y contrajo muchas deudas. Por lo tanto, su padrastro llegó un momento en que le negó todo aporte financiero y Edgar Allan Poe no sabía cómo sostenerse económicamente. Por lo tanto, decidió que iba a escribir para poder mantenerse, lo cual nunca dio mucho fruto. La escritura de este autor pertenece al movimiento literario conocido como el Romanticismo. Este movimiento literario pertenece al siglo XVII y XVIII y es un movimiento que va en contra de la lógica. Es decir, se exalta la individualidad y se exaltan las emociones. El romanticismo se conoció particularmente porque presentaba espacios comunes como cementerios, noches con lunas llenas, mansiones antiguas, pantanos, bosques, casonas viejas llenas de fantasmas. Entonces, el romanticismo tiene un aura fantasmagórica, oscura y triste. Dentro de las características del romanticismo en general, tenemos que es una reacción contra el racionalismo, es decir, que va en contra de los movimientos literarios que tienen que ver con la lógica, contra la inteligencia, ya que acá lo más importante son las emociones. Por lo tanto, confiere prioridad a los sentimientos. Rompe contra la tradición clásica, ya que busca una libertad auténtica. Los autores del romanticismo, estos escritores, buscaban ser sumamente creativos y auténticos. No querían copiar nada del pasado. Se presenta una nostalgia de paraísos perdidos. Hay una primacía del genio, creatividad y liberalismo. Ese es otro concepto muy importante que los autores consideraban que para escribir romanticismo debían ser libres, conciencia del yo como entidad autónoma. Quiere decir que los autores no se dejaban influenciar por otros, adoración a la naturaleza. Esta naturaleza siempre se presenta como nocturna y fantasmagórica. Por otro lado, también tenemos un subgénero que sería el romanticismo gótico, dentro del cual se enmarca Edgar Allan Poe. En este romanticismo es importante el trascendentalismo, es decir, los escritores realizaban su obra para perdurar en el tiempo, para que otras generaciones también los leyeran. Condición pesimista,
Si observamos los finales de los cuentos de Edgar Allan Poe, estos todos terminan de manera triste y trágica. Originalidad, predominancia de los sentimientos, personajes alejados de la perfección. Nuevamente ejemplifico con los cuentos de Edgar Allan Poe. Los personajes de estos cuentos siempre tienen algún defecto o no son completamente buenos. Un ejemplo de esto sería en el cuento El corazón delator, el protagonista es un asesino. Fracaso y presencia de lo sobrenatural. Tenemos acá un ejemplo de un poema de Edgar Allan Poe que presenta las características del romanticismo gótico. El poema se llama Lucero vespertino. El título alude a la luna y dice: ocurrió una medianoche, a mediados de verano, lucían pálidas estrellas tras el potente halo de una luna clara y fría, que iluminaba las olas rodeadas de planetas, esclavos de su señora. Detuve mi mirada en su sonrisa helada, demasiado helada para mí. Una nube le puso un velo de lanudo terciopelo, y entonces me fijé en ti. Lucero orgulloso, remoto, glorioso, yo siempre tu brillo preferí, pues mi alma jalea la orgullosa tarea que cumples de la noche a la mañana, y admiro más, desde luego, tu lejanísimo fuego que esa otra luz más fría, más cercana. En este poema observamos cómo Edgar Allan Poe le rinde adoración a la luna en vez de al sol, y dice que siempre prefiere la luz más pálida y más lejana de la luna. Podemos observar cómo este hablante lírico prefiere lo nocturno ante la luz del día, una característica del romanticismo gótico. Edgar Allan Poe además escribió uno de los poemas más famosos del mundo, que se llama El Cuervo. Vamos a analizar este poema. Este es un poema distinto, ya que no está escrito para expresar solo sentimientos, sino que cuenta una historia. La historia que relata es autobiográfica. Obviamente, como es un poema, está escrito en verso. Comienza el poema cuando Edgar Allan Poe dice que está en una lúgubre medianoche. Lúgubre significa algo oscuro, tenebroso, y dice que está reflexionando, débil y cansado, sobre un libro de ciencia. Podemos inferir que este libro se trata de alquimia, ya que dice olvidada ciencia. Estaba casi quedándose dormido cuando oyó un golpe como si tocaran la puerta suavemente. El hablante en ese momento se habla a sí mismo para tranquilizarse, ya que se había asustado porque no sabía quién estaba golpeando, y se dice a sí mismo que solo es un visitante. Entonces se acuerda de su mujer, de su esposa, que se llamaba Leonora. Y podemos inferir que ella murió, ya que dice Virgen radiante, Leonora, por los ángeles llamada. Entonces, esta Leonora representa realmente la mujer que en la vida real perdió Edgar Allan Poe, la cual se llamaba Virginia. Recordemos que ella tenía 13 años cuando se casó con Edgar Allan Poe y murió a los 2 años por tuberculosis. El hablante sigue tratando de convencerse de que es solo un sonido, es el viento el que está haciendo este ruido, y por eso se dice eso es todo y nada más. Es para tratar de acallar sus temores. El hablante se arma de valor y sale a mirar por la puerta quién está tocándola, y se da cuenta de que no hay nadie. Entonces llama a su esposa pensando que es el fantasma de su esposa el que lo está esperando afuera, pero se da cuenta de que no hay nada. Dice que solo hay sombras y nada más. De pronto el hablante abrió la puerta y entra un majestuoso cuervo que se posa sobre el busto de Palas Atenea. Este busto es una escultura, como se observa en la imagen. Y el cuervo se queda allí posado, inmóvil, y no hace nada más que eso. El hablante sigue describiendo al cuervo y dice que este es antiguo, vetusto, amenazador y hórrido, es decir, que le despierta temor. Entonces el hablante decide preguntarle al cuervo cuál es su nombre. Ahí dice textualmente: dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Quiere decir que el hablante reconoce
que este cuervo viene desde el infierno o desde el inframundo, por eso dice noche plutónica. Plutón es el dios del infierno según la mitología griega o romana. Para asombro del hablante, el cuervo responde nunca más. El hablante lírico se asusta porque le da sentido a esta frase que dice el cuervo nunca más, y él entiende que nunca volverá a ser feliz. Entonces el cuervo representa lo que ha perdido, en este caso Edgar Allan Poe, que ha perdido la felicidad, que ha perdido a su esposa y que nunca más volverá a verla. Edgar Allan Poe comprende que el cuervo trae una advertencia y que le está enrostrando que jamás alcanzará la felicidad. Textualmente dice en el poema: en el aterciopelado forro del cojín acariciado por la luz de la lámpara, en el forro de terciopelo violeta acariciado por la luz de la lámpara que ella no oprimiría nunca más. Esto quiere decir que se viene a su mente el recuerdo de Leonora, que nunca más pisará el mundo de los vivos. El protagonista de este poema comienza a pedir explicaciones al cuervo y le pide, dice ahí textualmente, que apure o que apresure su nepente. El nepente significa olvidar algo, entonces lo que le pide al cuervo es que le permita olvidarla para volver a ser feliz. Y el cuervo sigue respondiendo nunca más. Ante la desesperación de que el cuervo no le conteste, el protagonista pregunta de manera desesperada si sabe acerca de Leonora. Le pregunta si Leonora se encuentra en el cielo y dónde está, si está mejor que en el mundo de los vivos. Obviamente el cuervo le responde nuevamente nunca más. Finalmente, el hablante lírico le pide al cuervo que se vaya de su casa, pero éste permanece para siempre sobre el dintel de la puerta. Todo esto es metafórico y quiere decir que la tristeza y la soledad nunca se irán del corazón de, en este caso, Edgar Allan Poe. Recordemos que este poema es autobiográfico. Lo que nos está diciendo entonces este autor es tratar de expresar una emocionalidad, retratar el dolor y sufrimiento que sentía por la pérdida de su esposa. El cuervo es un poema tan famoso de Edgar Allan Poe, ya que de manera literaria y metafórica está relatando las emociones de este autor. El cuervo sería un triste e interminable recuerdo, algo que nunca pudo superar Edgar Allan Poe, que fue la pérdida de su esposa y en el fondo también era la soledad que él sentía. Recordemos que también había perdido a su familia. Este poema está escrito de manera magistral. Mantiene una rima a través de todo el poema, el lenguaje es muy estilizado y metafórico y va creando una atmósfera sobrenatural. El texto va narrando la misteriosa visita de este cuervo parlante, esto quiere decir que es un cuervo que puede hablar, a la casa de este amante afligido. Y nos narra el descenso hacia la locura de Edgar Allan Poe. A través del poema tenemos que el hablante reitera cada vez de manera más desesperada sus preguntas hacia el cuervo sin obtener más respuestas. Por lo tanto, este protagonista comienza débil y cansado y se va tornando desconsolado, arrepentido, histérico y finalmente cae en la locura. Este es un final típico de los cuentos de Edgar Allan Poe, como van a observar cuando vayan leyendo los relatos de narraciones extraordinarias. Es muy importante siempre relacionar la biografía de un autor con lo que él escribe, porque la biografía de lo que pasó en su vida, determina mucho el contenido de lo que haya escrito. Yo quería ejemplificarles cómo la triste vida de Edgar Allan Poe, toda la tragedia que vivió desde muy pequeño, determinó la temática de sus relatos, la temática de sus cuentos. Y cuando lean narraciones extraordinarias se van a dar cuenta de que ninguno de los cuentos termina de manera feliz, ya que eso era lo que él sentía en su vida real. Y ese fue el análisis de la biografía de Edgar Allan Poe. Posteriormente vamos a realizar el análisis de los cuentos. Que estén muy bien. Chao.